Producción del Capital, Marx nos va hablando sobre su método y sobre las diferencias y sobre lo que tuvo que hacer para estudiar la economía política marxista, para desentrañar las condiciones del capitalismo, a diferencia de lo que ocurre con otras ciencias. Y nos dice: para entender los procedimientos de la naturaleza, el físico estudia los fenómenos cuando se presentan en forma más clara, menos velada por influencias perturbadoras, o bien experimenta en condiciones que aseguran en la mayor medida posible la regularidad de su marcha. En esta obra yo estudio el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y de circulación que le corresponden. Las ciencias estudian cada una lo que le corresponde, y él dice: yo estudio, en este caso, la relación, el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y de circulación que le corresponden. Y empieza entonces a explicarnos que Inglaterra es el lugar clásico de esa producción, por eso se refiere a Inglaterra. Por eso tomé de ese país los hechos y ejemplos principales que sirven de ilustración para el desarrollo de mis teorías. Si el lector se permite un fariseo encogimiento de hombros acerca de la situación de los obreros ingleses, industriales y agrícolas, o se deja cunar por la idea optimista de que las cosas se encuentran muy lejos de ir tan mal en Alemania, me veré obligado a gritarle: de te fábula narratur, de ti se trata esta fábula. La situación de los obreros en Inglaterra, en Alemania o en cualquier país capitalista era igual, pero incluso nos dicen más adelante que muchas veces era por la presencia del capitalismo, pero en otras por la falta de capitalismo, por la presencia de relaciones de producción atrasadas. No hablamos aquí del desarrollo más o menos completo de los antagonismos sociales que engendran las leyes naturales de la producción capitalista, sino de las leyes mismas. Nos encargamos aquí es de buscar cuáles son las leyes que rigen la producción capitalista y no de revisar situaciones particulares que existen en los países. El país más desarrollado en el plano industrial no hace más que mostrar a los que siguen la imagen de su propio porvenir. Esto nos hace ver que por qué estudiar las relaciones de producción capitalista en Inglaterra, porque era el país más desarrollado, del capitalismo más desarrollado, y eso permitía sacar conclusiones que no las iba a poder sacar en ningún laboratorio, ni con microscopio, ni con reactivos químicos. Pero dejemos a un lado estas consideraciones. Entre nosotros, allí donde la producción capitalista logró ponerse en pie, por ejemplo, en las fábricas propiamente dichas, el estado de cosas es con mucho peor que en Inglaterra, porque falta el contrapeso de las leyes inglesas. De todas las otras esferas nos vemos afectados, con todo el oeste de la Europa continental, por el desarrollo de la producción capitalista, tanto como por el estado incompleto de ese desarrollo. Aparte de los males de la época actual, tenemos que soportar una larga serie de males hereditarios provenientes de la supervivencia de modos de producción superados, con la consecuencia de las relaciones políticas sociales anacrónicas que engendran. No solo tenemos que sufrir con los vivos, sino además con los muertos. Entonces nos dice el peso en otros países en que el capitalismo no se ha logrado desarrollar suficientemente, no es solo el peso del propio capitalismo, sino de las relaciones anacrónicas atrasadas que están allí presentes. Comparada con la inglesa, la estadística social de Alemania y del resto del continente europeo es en verdad desdichada, porque en Inglaterra habían avanzado en una serie de elementos muy importantes. Luego nos habla de comparaciones de Alemania, de Inglaterra, y pasamos entonces a que no hay que hacerse ilusiones sobre estos elementos. Así como la guerra de independencia norteamericana del siglo XVIII dio la alarma para la clase media en Europa, así la guerra civil norteamericana del siglo XIX tocó arrebato para la clase obrera europea. En Inglaterra, la marcha de la conmoción social es visible para todos, como es visible hoy, valga decir, también en Inglaterra, en Francia y en otros países de Europa, donde la clase obrera está empezando a salir a la calle con gran fuerza en contra de las medidas que le están aplicando los capitalistas. Es inevitable que en cierto punto esa conmoción repercuta en el continente.
Entonces adoptará en su aspecto formas más o menos brutales o humanas según el grado de desarrollo de la clase de los trabajadores. Con abstracción de los motivos más elevados, su propio interés impone, pues, a las actuales clases reinantes la necesidad de eliminar todos los obstáculos legales que puedan trabar el desarrollo de la clase obrera. Con vistas a ese objetivo, asigné en este volumen un lugar tan importante a la historia, el contenido y los resultados de la legislación inglesa sobre las grandes fábricas. Una nación puede y debe extraer enseñanzas de la historia de otra. Esto es muy importante, lo voy a repetir. Una nación puede y debe extraer enseñanzas de la historia de otra. Aunque una sociedad haya llegado a encontrar la pista de la ley natural que preside su movimiento, y el objetivo final de esa obra es el descubrir la ley económica del movimiento de la sociedad moderna, no puede franquear de un salto las fases de su desarrollo natural, ni abolirlas por decreto, pero puede acortar el periodo de gestación y atenuar los dolores del parto.